La bioinformática se vio favorecida con la pandemia. ¿Por qué? Porque hoy en Seneca Divulga tendremos a Alejandro Reyes, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas, quien nos contará acerca de su investigación en bioinformática, una herramienta que utiliza para, entre otras, estudiar el ADN de microorganismos que se encuentran dentro de otros organismos. la bioinformática o biología computacional en general se puede poner tan amplio como simplemente usar computadores para hacer análisis biológicos. En particular, ya la bioinformática muchas veces se acota a simplemente el uso de los computadores para el análisis de secuencias biológicas. Entonces, cuando ya estamos hablando de analizar secuencias de ADN, secuencias de proteínas, porque biología computacional cubre modelamiento de proteínas, modelamiento epidemiológico, gran parte de análisis ecológicos, estadísticos, todo cabe dentro de la biología computacional. La bioinformática se vio favorecida con la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes se dieron cuenta que precisamente por las restricciones de movilidad que daba la pandemia no podían ir a campo, no podían ir a los laboratorios, y también muchos se dieron cuenta que hay una gran cantidad de datos disponibles en bases de datos públicas, que muchas veces por la complejidad de los datos pueden quedar parcialmente analizados, o que cuando se juntan datos de diferentes proyectos se abren nuevas preguntas y nuevas oportunidades para analizarlos, y de esa manera, simplemente teniendo un computador, dependiendo de la cantidad de datos de más o menos poder, se pueden hacer análisis y pues se pueden responder preguntas completamente nuevas. Entonces cuéntanos qué es microbioma y qué estás haciendo con el microbioma. Pues más que un proyecto en particular, es una línea de investigación que trabajamos aquí en el grupo. Nosotros tenemos un grupo de investigaciones en biología computacional y ecología microbiana. Y en ese contexto, la parte de ecología microbiana es mirar todos los microorganismos en su contexto ecológico, los microorganismos, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con el ecosistema en el que viven. Lo interesante es que muchos organismos no solamente viven en aguas, en suelos, sino que también viven asociados a otros tipos de organismos. Entonces tenemos microorganismos asociados a plantas, microorganismos asociados a todo tipo de animales, y todos esos microorganismos muy específicamente asociados a un animal en particular o a una planta en particular conforman lo que sería el microbioma o la microbiota asociada a ese organismo. Aquí en el laboratorio nosotros hemos hecho estudios en una gran infinidad de ecosistemas, de diferentes tipos de asociaciones, desde microbiomas asociados a humanos, microbiomas asociados a los anteojos, al rumen de bovinos, a abejas, a corales, a monos. Qué interesante, porque es como la biodiversidad dentro de la biodiversidad. Exacto. ¿Qué tanta relación tienen ustedes con estudiantes de otras carreras, por ejemplo ingeniería de sistemas? ¿Se acercan más hacia las ciencias biológicas por ese lado de la computación? Nosotros en el grupo, en estos 9 años han pasado casi 70 personas por acá, entre pasantes, estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, postdocs. Y hemos tenido de todo. Yo he tenido acá pues biólogos, microbiólogos en su mayoría, pero había médicos, ingenieros, tuvimos ingenieros de sistemas, ingenieros biomédicos, ingenieros químicos, una nutricionista también la tuvimos, ha pasado ingenieros farmacéuticos, ingenieros de petróleos, cada quien con sus preguntas, con sus intereses, pero pues, todos han pasado por algún momento, y sin duda gran parte de lo que es el análisis a medida que se hacen estos estudios metagenómicos que generan tantos datos y tanta información, necesitamos nuevos métodos para analizar y encontrar patrones en esos datos. Y lo que ha sido la inteligencia artificial, el aprendizaje en máquinas, son métodos fundamentales para encontrar esos patrones. Entonces, aunque cada vez más recientemente se oye de estos métodos, nosotros estamos usando métodos de aprendizaje de máquinas desde hace fácilmente. Yo estoy usando métodos de aprendizaje de máquinas antes de llegar aquí a la universidad. Hace fácilmente 10 años estamos trabajando en eso, y son algoritmos que usamos con relativa frecuencia por la complejidad de los datos. Si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿cuál preferirías? ¿Viajar 500 años en el futuro o 500 años en el pasado? Al futuro. La última vez que pasaste derecho sin dormir, trabajando o estudiando. Trabajando, estudiando, nunca. ¿Qué computador tienes ahorita, el mejor computador? Es interesante porque muchas veces se piensa que para hacer bioinformática se necesita que el computador de aquí sea un supercomputador. Tengo un iMac, pero es el más sencillo de los iMacs. Bueno, y la última pregunta es algún malentendido que la gente tenga frecuentemente cuando te preguntan tú qué haces y tú dices bioinformática. Pues más que un malentendido, cuando uno les dice que unos bioinformáticos que no tienen ni idea de qué hacen. Es como, ¿y qué hacemos? ¿Y eso para qué? Por ejemplo, me pasaba cuando viajaba internacionalmente, a veces
y he visto colegas que a veces llegan a ciertos países y les dicen en migración, ¿usted qué hace? Soy virólogo. Uy, quién sabe qué viene a hacer acá. En cambio yo le digo, ¿qué hace? Soy bioinformático. Sí, Pase, porque no sabemos qué hace. Alejandro, muchísimas gracias por haber participado en Seneca Divulga. Muchísimas gracias.